Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inversión profunda en el citomegalovirus congénito, que es, de lejos, la infección congénita más frecuente en todo el mundo. Su manejo, la verdad, está en plena ebullición, y en los próximos minutos vamos a desgranar esas actualizaciones clave que todo profesional sanitario necesita tener en el radar para mejorar, al final, los resultados de los pacientes. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, el CMV congénito supera, y con creces, a otras infecciones congénitas de las que se habla mucho más. Y claro, esta altísima frecuencia lo convierte en una prioridad y a la vez en un desafío constante en la práctica clínica diaria, desde la consulta de obstetricia hasta la planta de neonatología. Bueno, esta cifra, un 0,6%, puede parecer pequeña, pero si la extrapolamos estamos hablando de muchísimos recién nacidos afectados cada año. A pesar de ser tan común, su manejo siempre ha sido muy complejo. La buena noticia es que, afortunadamente, avances muy recientes están empezando a cambiar las reglas del juego, dándonos nuevas herramientas tanto para la prevención como para el tratamiento. Para abordar un tema tan amplio de forma ordenada, vamos a seguir el camino clínico lógico. Empezaremos con el manejo antes del nacimiento. Luego veremos cómo diagnosticar la infección en el feto, pasaremos al recién nacido y terminaremos con el tratamiento, el pronóstico y los avances más potentes. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio, por la primera etapa crítica, la gestación. Aquí, el foco absoluto es uno, ser capaces de identificar una primoinfección en la madre, porque ese, y no otro, es el escenario de mayor riesgo para que el virus llegue al feto y provoque secuelas. A ver, lo que vemos aquí es fundamental para entender el diagnóstico. No nos podemos quedar solo con una IgM positiva. La clave, de verdad, está en la combinación y, sobre todo, en el test de avidez de la IgG. Esta prueba es la que nos da la pista definitiva, la que nos permite datar la infección con bastante precisión y saber si ha ocurrido efectivamente durante el embarazo. Aquí tenemos, por así decirlo, dos líneas de defensa. La prevención primaria es la base de todo. Higiene, higiene y más higiene, sobre todo en gestantes que no han pasado la infección y que tienen contacto con niños pequeños. Pero, ¿qué pasa si la infección ya se ha producido? Pues que pasamos al plan B, la prevención secundaria, y aquí la farmacología entra en juego de forma decisiva. Y esto que vemos es sin duda uno de los avances más importantes de los últimos años. Tenemos ya ensayos clínicos potentes que demuestran que el valaciclovir a altas dosis puede reducir la transmisión de la madre al feto hasta en un 71%. Esto es un hallazgo que directamente está cambiando la práctica clínica en todo el mundo. Muy bien, ya hemos confirmado la infección en la madre. La siguiente pregunta, la inevitable, es: ¿ha llegado el virus al feto? Esto nos mete de lleno en la siguiente fase del diagnóstico. Para responder a esa pregunta, la amniocentesis es nuestra prueba de oro. No hay otra. Detectar el ADN del virus en el líquido amniótico con una PCR nos da la respuesta. Pero, ojo, para que esa respuesta sea fiable, el momento en el que se hace la prueba es absolutamente crucial. Y aquí está el porqué. En esto, el cuándo lo es todo. Si la prueba se hace demasiado pronto, ya sea antes de la semana 17 o sin dejar pasar al menos 8 semanas desde la infección materna, corremos un riesgo muy real. El feto podría no estar excretando suficiente virus en la orina todavía y podríamos tener un falso negativo, con todo lo que eso implica. Una vez que tenemos esa PCR positiva en el líquido amniótico, el chip cambia por completo. Ya no buscamos diagnosticar porque, ya lo sabemos, el objetivo ahora es pronosticar. Es determinar qué grado de afectación tiene ese feto para poder dar un consejo prenatal adecuado y planificar el seguimiento de la mejor forma posible. Saltamos ahora al periodo postnatal. Cuando nace un bebé con sospecha o riesgo de CMV congénito, necesitamos un plan de acción muy sistemático y, sobre todo, rápido para confirmar el diagnóstico y ver si hay algún tipo de afectación. Esto es básicamente una checklist clínica de cuándo deben saltar todas las alarmas. Estas son las indicaciones que nos deben hacer pensar sí o sí en estudiar un posible CMV congénito. Y es muy importante destacar que una hipoacusia neurosensorial por sí sola ya es una indicación directa para buscarlo. Para el diagnóstico, aquí tenemos un tándem casi perfecto. La saliva es fantástica para el cribado, es fácil de recoger y muy sensible. Pero, si da positivo, siempre hay que confirmarlo en orina. La orina es el estándar de oro y nos evita falsos positivos que pueden ocurrir por contaminación de la saliva, por ejemplo con la leche materna. Y este es un punto absolutamente clave, porque el concepto de sintomático ha cambiado, ha evolucionado. Ya no hablamos solo de lo que vemos a simple vista, como las petequias. Ahora, un niño sintomático es también aquel con alteraciones en la analítica, en la audición o en la neuroimagen. Y esta distinción es vital, porque es la que nos va a decir qué niños son candidatos a recibir tratamiento antiviral. Muy bien, tenemos diagnóstico, tenemos clasificación
¿Y ahora qué? Pues ahora toca hablar de tratamiento y de qué podemos esperar a largo plazo. Esto incluye tanto la terapia farmacológica inmediata como ese plan de seguimiento que va a ser esencial para estos niños. Los números aquí hablan por sí solos y nos pintan dos escenarios muy diferentes. Mientras que la inmensa mayoría de los bebés asintomáticos van a tener un desarrollo normal, más de la mitad de los que clasificamos como sintomáticos van a desarrollar alguna secuela. Esto subraya una vez más por qué es tan importante identificarlos correctamente. Estas son las principales áreas que nos preocupan en el seguimiento a largo plazo. La hipoacusia neurosensorial es la reina, es la más frecuente, y además tiene una peculiaridad. Puede aparecer tarde o progresar con el tiempo. Por eso es vital un seguimiento audiológico muy prolongado. Y, por supuesto, para manejar todo esto, se necesita un equipo multidisciplinar bien coordinado. Para aquellos lactantes que cumplen los criterios para recibir tratamiento, el protocolo estándar es bastante claro. Se basa en 3 pilares. Empezar cuanto antes, idealmente antes del mes de vida, usar valganciclovir oral a la dosis correcta y monitorizar de cerca su principal efecto secundario, la neutropenia, con análisis de sangre periódicos. Y ya para ir cerrando, vamos a condensar todo en los puntos más importantes, las ideas clave que de verdad están redefiniendo cómo manejamos esta infección a día de hoy. Esto es lo que nos tenemos que llevar puesto a nuestra práctica diaria. En definitiva, el mensaje final es de optimismo. Este campo está avanzando a una velocidad de vértigo. Hoy tenemos mejores herramientas para prevenir. Sabemos estratificar mucho mejor el riesgo según cuándo se infectó la madre. Y tenemos pautas de tratamiento más claras. Todo ello, además, recogido en las guías de consenso más recientes. Hemos hecho un recorrido completo por lo último en el manejo del CMV congénito, desde la prevención en la gestante hasta el seguimiento a largo plazo del niño. La pregunta que queda en el aire, y que es el verdadero reto, es cómo vamos a implementar todo este conocimiento de forma eficaz para que de verdad llegue a cada paciente que lo necesita y marque una diferencia.